Como le hemos estado informando, desde ayer por la tarde llegaron a nuestro país los secretarios de Estado Rex Tillerson y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el señor John Kelly, para una visita oficial a México donde se reúnen desde ayer por la noche con funcionarios mexicanos, entre ellos el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, el secretario de Hacienda el señor José Antonio Meade, también el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina Armada de México. Una serie de reuniones muy importantes después de todo lo que ha acontecido en los últimos días y en las últimas semanas tras la asunción de la presidencia estadounidense por parte de Donald Trump. Voy a platicar esta mañana con el licenciado Arturo Magaña Duplanchet. Él es el director de estudios internacionales del Senado de la República. ¿Cómo está, licenciado Magaña? Qué gusto saludarle. Buenos días. Igualmente, Martín, buen día. Un gusto estar esta mañana contigo y tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia de estas visitas de ambos funcionarios del nuevo gobierno de Estados Unidos a México en estos momentos tan cruciales de las relaciones entre ambos países? Claro, Martín, pues en principio esto es un primer acercamiento, ¿no? Luego de un arranque más bien complicado del diálogo bilateral que por las órdenes ejecutivas de aquel 25 de enero para la construcción del muro y las deportaciones, pues detuvo no solo los primeros encuentros de trabajo de los secretarios mexicanos ese día en Washington, sino que también pues echó por tierra la visita del presidente Peña Nieto a Washington. Tendría, por lo tanto, que servir, digamos, para establecer y clarificar las posiciones y especialmente los alcances de la política migratoria y de seguridad con implicaciones para México del presidente Trump, pero sobre todo también para articular finalmente una posición mexicana que no conocemos completamente del todo, aunque ya empezamos a saber, por ejemplo, que México no aceptará deportados de otros países. Bueno, necesitamos clarificar esa posición para hacer frente a por lo menos estos dos fenómenos, la construcción del muro y la amenaza de deportaciones masivas. Yo creo que tiene una importancia crucial en la medida en que en un mes los contactos entre ambos gobiernos se han visto accidentados por una serie de eventos, declaraciones y formulaciones hostiles de la parte estadounidense. Lo cierto es que esto es apenas 2 días después de la publicación de los memoranda realmente muy agresivos contra México y los mexicanos. En este sentido, licenciado Magaña, el tema fundamental sin duda de estas conversaciones es el tema migratorio. ¿Podrían caber otros temas como el Tratado de Libre Comercio también en estas conversaciones que se están teniendo desde anoche entre estos funcionarios estadounidenses y los secretarios mexicanos? Bueno, desde luego que caben, y sin embargo me parece que vuelve a empezar mal el diálogo por esto. El tema comercial es igualmente importante e inseparable del resto de los temas de acuerdo con la agenda y la posición oficial mantenida por el gobierno mexicano. Ajá. Y no viene ningún representante comercial del gobierno de los Estados Unidos. Wilbur Ross, el que va a ser el secretario de Comercio, no ha sido ratificado, y por otro lado pues tampoco viene el alto representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer. Entonces, se va a hablar de esto con Rex Tillerson cuando que Rex Tillerson no tiene mayores facultades en el asunto. Bueno, pues es un poco preocupante. Creo que la visita debió contemplar esa dosis, ¿no? Es decir, para que hubiera también encuentros con sus homólogos mexicanos y empezar a verse la perspectiva general de los tres, que no son solo tres, de los múltiples temas de cooperación, claro, y de intercambios entre México y Estados Unidos, ¿no? Licenciado Magaña, hoy aparecen en la prensa nacional algunas voces que le piden al presidente a través de las columnas periodísticas, pues que él no reciba a estos secretarios, que se mantenga ahorita al margen, pues, en cuanto a recibirlos o no recibirlos, porque volverían a cometerse los errores de hace algunos meses cuando estuvo en México Donald Trump. Bueno, hay que tomar en cuenta que el general Kelly y Rex Tillerson no son necesariamente extensión
Es decir, podemos entender que pueden salir acuerdos preliminares de reuniones con ellos y esa es prácticamente la expectativa. Por tanto, el hecho de que los vea o no el presidente yo creo que no tiene en este momento gran relevancia. Lo que sí es cierto es que el presidente tendría que mostrarles la inconformidad mexicana por lo que realmente es una falta de respeto y de decoro de la parte estadounidense, de emitir estos memorandos y luego venir a explicarlos, cómo ha sido la dinámica que se tuvo en Guatemala. El general Kelly viene de Guatemala, donde aseguró que no habrá deportaciones masivas, que solo se concentraría en aquellos migrantes que tienen un récord criminal, etcétera. El problema es que es un poco demasiado pedir que la dinámica sea siempre primero un golpe y luego una explicación, o primero, digamos, algo realmente inamistoso y después una intención de zanjar esas heridas. Exacto. Al final de esta visita que termina en unas horas más, hoy jueves, tendríamos que esperar a ver si hay comunicados conjuntos para saber si se pudo avanzar o no se pudo avanzar, licenciado Magaña. ¿Usted es optimista ante estas reuniones? Pues en general sí, Martín, pero en esta ocasión me parece que no hay demasiado espacio para el optimismo. No veo yo a los secretarios con gran capacidad para contener la política del propio presidente, me refiero a los secretarios estadounidenses. No veo que de un primer encuentro pueda salir una posición más o menos consensuada sobre los grandes temas. Ojalá y sirva, como decía hace rato, por lo menos para que sea claro el mensaje mexicano enviado a la parte estadounidense de que, pues, si bien la simetría de poder está ahí, tenemos herramientas para defender nuestros intereses prioritarios y tiene que quedarle claro esto a la contraparte estadounidense, que estas se pueden utilizar. O sea, me refiero a la reevaluación de la cooperación mexicana en los programas binacionales de seguridad, medidas a espejo en términos comerciales, como lo dijo el secretario Videgaray, o campañas políticas, jurídicas, internacionales en defensa de los migrantes y su derecho a ser tratados conforme a los estándares en materia de derechos humanos, que ya empezamos un poco a articular ese discurso. Si eso termina por lo menos así, pues será un resultado mucho mejor que el que hemos tenido en el último mes. Exactamente. Encuentros. Sí, hace unos días cuando se reunía el presidente Enrique Peña Nieto con un grupo de periodistas donde ahí nos tocó estar, decía el presidente que en la agenda no hay nada prácticamente amarrado, estamos como cuando empezó la administración del señor Trump en enero y dice que lo más inmediato que se tenía en la agenda era el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio por ahí del mes de junio, ¿verdad? No, claro, y además ahorita en el orden de las prioridades habrá cambiado completamente. Claramente la prioridad hoy es este binomio migración-seguridad y evidentemente los alcances de estas medidas anunciadas el lunes en los memoranda de implementación de las acciones ejecutivas de Donald Trump. Pero además, el solo hecho de que efectivamente no venga un representante comercial a México quiere decir que quizá también el orden de las prioridades en Estados Unidos cambió y va primero este binomio y después el tema comercial. No es necesariamente algo tranquilizador, sí. Dado que si se lleva hasta sus últimas consecuencias, pues hay un clima de miedo y zozobra ya de una vez en Estados Unidos, en distintas ciudades, que podría multiplicarse y podría volverse realmente intolerable. Bien, licenciado Magaña, le agradezco mucho sus opiniones y cómo ve usted estas reuniones que desde hace varias horas han iniciado aquí en la capital mexicana. Muchas gracias. Gracias a ti, Martín. Buen día. Que tenga buen día. Es el licenciado Arturo Magaña Duplancher, que es el director del Instituto de Estudios Internacionales del Senado de la República.